más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Bienvenidos una vez más a su programa Más cerca de Dios. Y estamos hoy nuevamente desde aquí transmitiendo este programa para que cada uno de ustedes pueda ser edificado a través de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes un tema que he titulado Lepra en la piel y en el alma. Y parece un tema un poco curioso, pero creo que lo vamos a ir entendiendo a medida que vamos desarrollando la palabra de Dios a través del libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Y en ese texto de la Escritura, la Biblia nos narra la historia de un hombre llamado Naamán. Y este hombre, según la palabra dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima. Es decir, que este hombre gozaba de un gran respeto de parte del rey de Siria, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, valiente en extremo, pero leproso. Ahora, miremos algo muy importante, y es que el personaje principal de esta historia es un hombre llamado Naamán. Ahora, cuando buscamos el significado de Naamán, el nombre de Naamán significa una persona placentera, dulce, ameno y agradable. Ahora, ¿cree usted que estas características son realmente las que definen a un hombre como Naamán? Y sabe cómo puede ser una persona agradable, amena y placentera cuando su piel se está cayendo a pedazos y la picazón de la lepra está en todo su cuerpo, y cada día es una persona que vive aislada a causa de su enfermedad? No tiene mucho contacto con las personas porque la lepra en su momento es una enfermedad contagiosa y todos le huyen y todos lo tratan a cierta distancia para no contagiarse de esa enfermedad, que realmente es algo que es muy incómodo, es putrefacto, esa carne realmente podrida en su piel, con un mal olor, fétido y con todas esas características que tiene la enfermedad. Mas, sin embargo, Naamán se convierte en un hombre solitario, en un hombre triste, en un hombre cabizbajo. ¿De qué le servía, verdad, toda su honra, su valentía, las victorias que le había otorgado a su nación, si vivía aislado a causa de su lepra? Y bueno, él no solamente tenía lepra en su piel, también tenía lepra en su alma, porque él se había convertido en una persona que no era Naamán en realidad. Era una persona diferente a causa de la situación de enfermedad que estaba atravesando. Y hay personas que lo tienen todo como lo tenía Naamán. Tenía riquezas, tenía honra, tenía fama, tenía un buen nombre, pero no tenía el deleite de disfrutar de las cosas que tenía a causa de su enfermedad. Como pienso que hay muchas cosas que se convierten en limitaciones para nosotros disfrutar las bendiciones de Dios. Naamán entonces no solamente tenía una enfermedad física, sino que también tenía una enfermedad del alma. Era un hombre altivo, un hombre arrogante, un hombre que tenía un mal carácter. Pudo ser por su enfermedad o por el cargo que ostentaba, pero en realidad Naamán tenía un estilo de vida que era muy poco agradable a los ojos de Dios. A pesar de todas estas cosas, Dios tenía un propósito con Naamán. Y sabe, cuando yo veo la historia de Naamán y veo a la humanidad y veo a tantas personas que de pronto tenemos muchas veces esas malas conductas, esos malos pensamientos, esas malas actitudes, pero que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y vemos cómo Dios no le importa lo que pueda hacer un ser humano o lo que haya hecho. Cuando Dios pone sus ojos en una persona, Dios cumple su plan y su propósito en su vida.
Dios había puesto los ojos en Naamán. Dios quería que Naamán lo conociera. Dios quería que Naamán se convirtiera de todo corazón a él y que lo buscara y que lo honrara y que se convirtiera en un fiel seguidor del Dios de Israel. Es por eso que en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 2, dice la historia de la siguiente manera. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora, yo quiero que puedas entender lo que está pasando en esta parte de la historia. Dice que había sido una muchachita cautiva en una de las invasiones que Siria hizo a una de los pueblos de Israel. Mas sin embargo, esa muchacha no estaba resentida ni dolida a causa de ese mal que le habían causado al separarla de su hogar, de su familia, de su nación. Ella amaba a Dios con todo su corazón y ella sabía que en su nación había un Dios que hacía milagros, había un Dios que hacía cosas sobrenaturales y que lo imposible lo podía hacer posible a través de la fe y del poder del Espíritu Santo. Vemos entonces a esta muchacha que predica en esa casa de personas, de las mismas personas que la llevaron cautiva, que la hicieron una persona esclava. Y ella les predica y les dice: mi señora, si tan solo Naamán pudiera ir a Israel donde está el profeta, el hombre de Dios, el ungido, el hombre lleno del Espíritu Santo, le aseguro que ese hombre, a través del poder de Dios en su vida, tiene la autoridad para echar fuera la lepra de mi señor Naamán. Y vemos entonces cómo esta mujer, esta pequeña niña que está siendo esclava en esa casa, predica del nombre del Señor. Y me pregunto, ¿cuántos de ustedes Dios les ha pedido que le digan a alguien, no siquiera que les prediquen, pero sí le puedan decir a alguien dónde encontrar a Dios, cómo encontrar a Dios, qué ha hecho Dios por tu vida? Y sabe, creo que tal vez muchos de ustedes no han sido llamados a estar en un púlpito predicando a muchas personas a la vez, pero sí han sido llamados a ser portadores de buenas noticias. Y pienso que alrededor tuyo hay muchas personas que necesitan esta palabra, que necesitan las enseñanzas que a diario transmitimos a través de este canal. Creo que tú puedes convertirte en un portavoz del Evangelio, en ser de esas personas que toman cada enseñanza y la reenvían a muchas más personas que tú sabes que la necesitan, que necesitan una palabra de Dios, que necesitan fortaleza, que necesitan consuelo, que necesitan crecer y madurar espiritualmente en la fe en Cristo. Creo que esta mujer no tenía ningún reparo con Dios, a pesar que fue secuestrada y fue llevada cautiva de su pueblo. Ella amaba a Dios y ese amor hacia su Dios la hizo hablar a sus propios a las mismas personas que la llevaron bajo el poder del cautiverio y de la opresión. Ahora vemos entonces que en Segunda de Reyes dice, capítulo 5, versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te restaurará y serás limpio. Ahora, vemos algo muy importante, y es que Naamán escucha la voz de esa muchacha. Naamán estaba resentido porque si algo deseaba Naamán era ser sanado de toda su enfermedad y de todos esos años donde había sufrido tanto a causa de la enfermedad. Pero Dios tenía algo más en mente. Dios quería tratar con el orgullo, la altivez y la arrogancia de Naamán. Esta enfermedad era para Dios más prioritaria que la enfermedad
que estaba en su piel, la enfermedad del alma, era la que Dios quería tratar primero. Y muchas veces Dios quiere sanar nuestro interior, quiere sanar nuestro corazón, quiere curar nuestras heridas y sanar todas aquellas cosas que se han convertido en una lepra espiritual en nuestro interior, que han generado en nosotros amargura, que han generado en nosotros odio, resentimiento, falta de perdón, que han generado en nosotros altivez, orgullo, arrogancia, prepotencia. Así como estaba operando esta entidad en Naamán, el cual estaba realmente contaminado de todas estas cosas, pero Dios quería sanarlo, Dios quería restaurarlo, Dios quería liberarlo. Dios no solamente quiere sanar tu enfermedad, Dios quiere sanar tu alma. Dios quiere que salgas de ese hoyo, de ese pozo de desesperación, de depresión, de desánimo. Dios quiere que tu alma sea libre de la esclavitud del pecado. Dios quiere que tu alma sea libre de la condenación eterna del infierno. Dios quiere que tu alma sea completamente libre de cualquier atadura que no te permita ver la bendición y la bondad de Dios en tu vida. Antes que cualquier sanidad física, Dios quiere sanar el alma del ser humano. Y era lo que quería hacer primeramente en la vida de Naamán. Dios quería confrontar eso que había en su interior. Dios quería quitarlo de su vida para que él pudiera ser una persona no solamente físicamente sana, sino espiritualmente sana, saludable, llena de paz, llena de gozo, llena de fortalezas. Entonces vemos que en el versículo 11 de Segunda de Reyes 5 dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá Eliseo y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Es decir, Naamán llegó con esa ínfulas de pleitesía que estaba acostumbrado. Naamán llegó creyendo que el profeta lo adularía y quería postrado a sus pies, y por su posición, su poder y su autoridad del cual gozaba, el profeta se rendiría delante de él. Pero quiero decirte algo muy importante en este día que no quiero que se olvide, y es que ante los ojos de Dios no hay pobre ni rico, no hay persona realmente poderosa ni tampoco persona débil. Todos somos iguales. Y Naamán pensaba que por ser lo que él era, el profeta tenía que humillarse delante de él y tenía que hacer las cosas como él creería que serían hechas. Y me pregunto, ¿cuántas veces no puedes venir delante de Dios con el argumento de que Él debe hacer algo por ti porque tú eres don fulano de tal? Porque es que tú te lo mereces, porque tú eres una persona eminente o un personaje público o una persona reconocida, y tú eres el del apellido tal y el que tienes, el dueño de la empresa, el dueño de ese imperio que has construido. Pero el Señor te dice: yo quito de cerca de mí al altivo, mas miro de cerca al humilde. Por eso dice Salmo 138:6: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas altivo lo mira de lejos. Entonces vemos que Dios atiende al que llega con un corazón humilde. No hay tal cosa de decirle a Dios: usted no sabe quién soy yo, Señor. Usted no sabe quién soy yo, usted no sabe de dónde vengo, usted no sabe todo lo que tengo. ¿Sabe? Esos argumentos ante Dios son tontos, no funcionan en la presencia de Dios. Dios recibe un corazón humilde. Dios recibe un corazón que se humilla. Dios recibe un corazón que realmente tiene esa actitud de estar humillado en su presencia.
Por lo tanto, tu plata no significa nada ante Dios. Tu posición no significa nada ante Dios. Tu buen nombre y apellido no significan nada delante de Dios. Y no quiero que te ofendas ni te expreso esto para hacerte sentir mal. Pero quiero que sepas que para llegar a la presencia de Dios tienes que olvidarte de quién eres, de lo que tienes y de cuánto tienes. Tienes que ir delante de Dios como vamos todos los mortales, como vamos todos sus hijos, humillados en su presencia. Era algo que Naamán no entendía. Era algo que Naamán no podía comprender ni asimilar en su vida. ¿Cómo es posible de que yo, siendo el general del ejército, tenga este hombre que enviarme un razonero a venir a mí en vez de presentarse él delante de mí, postrarse y hacerme toda la pleitesía del caso y las pompas que yo exijo por ser el general de un ejército? No, mis queridos, Dios no funciona de esa manera. Dios no actúa de esa manera. Es con un corazón contrito, humillado, que un rico puede heredar el reino de los cielos, que un poderoso, terrenalmente hablando, puede heredar el reino de los cielos, solo con un corazón humillado, no por tu fortuna, por tu riqueza, por tu posición y tu buen nombre. Así no podrás alcanzar nada delante de Dios. Pero mira cómo continúa la historia. Así que él dice: el Abana y el Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y vea, aquí sucede algo realmente importante. El enojo no permite que podamos ver la obra que Dios quiere hacer en medio nuestro. Y este hombre se fue enojado, airado, porque las cosas no salieron como él las quería, porque las cosas no se dieron como él pensaba que deberían darse. Pero no entendía que él no puede comparar lo que Dios hace con lo que él podría creer que Dios hiciera. Y yo creo que muchas veces nosotros cometemos ese error garrafal en nuestras vidas. Comparamos la obra de Dios, que es tan sencilla y simple, con algo que tiene maquinaria y que tiene poder y que puede funcionar en nuestro propio concepto y nuestro propio parecer. Pero Dios sabe cómo hace las cosas y Dios las hace a su manera. Y era tan sencilla la orden de Dios, era que este hombre se sumergiera 7 veces en el río Jordán, en ese río de Israel. Y creo que él lo dijo de esa manera porque quería quitar ese grado de orgullo, de prepotencia y de altivez, porque el río Jordán es un río de corriente sucia, de aguas revueltas, y es un río realmente desagradable para bañarse en él. Pero Dios lo hizo a propósito. Dios quería quitar la lepra del corazón de Naamán. Y esas cosas realmente son sorprendentes. Recuerda cuando Jesús tomó de su propia saliva y escupió en tierra e hizo un lodo y puso ese pedazo de saliva y de tierra en los ojos de un ciego para que pudiera ver. Y creo que si un religioso de la época estuviera allí, diría: guácala, qué porquería hizo Jesús. ¿Cómo es posible con su saliva echársela en los ojos del ciego? Y en otra ocasión Jesús vino y tiró saliva en la lengua de un tartamudo para que ésta hablara. Y esas son cosas que parecen locas, realmente fuera de lo común, pero que Dios las hace para que podamos ver que cosas sencillas y simples y cosas que se salen de lo común denominador de la gente es lo que Dios puede usar para glorificarse. Y Dios solamente quería usar un río sucio para que se metiera un hombre de grandes ínfulas, para que al salir de ese lugar saliera con un corazón humilde, pero también sano, completamente sano de su lepra de la piel. Y entonces vemos que en el versículo 13 dice la escritura: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara hacer otra cosa más grande, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio?
Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó completamente limpio. Ahora, miren la importancia de rodearnos de las personas correctas, porque cuando Naamán se enojó y decidió irse y regresarse a Siria enojado, completamente lleno de insatisfacción y lleno de pronto de toda clase de sentimientos de pesadumbre a causa de la actitud del profeta, las personas que a él lo rodeaban lo hicieron entrar en razón. Y sabe, nosotros necesitamos personas a nuestro lado que nos alienten a hacer la voluntad de Dios. Necesitamos ese tipo de personas que nos ayuden a retomar el camino cuando nos estamos desviando. Necesitamos esas personas que Dios ponga a nuestro lado, que nos hagan entrar en razón cuando estamos siendo guiados por nuestro propio parecer. Y necesitamos realmente esas personas que ante todo no nos apoyen o nos aplaudan por lo que somos o por quienes somos cuando estamos equivocados. Que no nos den la razón cuando no la tenemos. Necesitamos personas que en realidad nos acerquen a Dios. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de Naamán. Las personas que lo rodeaban lo hicieron entrar en razón. Empezaron a conversar con él y a convencerlo de que aceptara la voluntad de Dios, de que aceptara la forma como Dios quería tratar con su alma, pero también sanar la lepra de su piel. Y lo sorprendente de esta historia es que cuando él se zambulle 7 veces y se levanta la 7ª vez, dice que él no solamente fue limpio poderosamente con un milagro de sanidad divina sobre su cuerpo, sino que él se levantó siendo otra persona. Él entonces empezó a aprender la humildad, empezó a vivir en humildad, empezó a vivir con un corazón contrito y humillado. Empezó a sentirse con un valor espiritual más que con un valor material. Significa esto que él dejó de ser ese gran hombre del ejército que se creía poderoso, que se creía invencible, que se creía intocable, y se convirtió en una persona humilde y humillada ante la presencia de Dios. Y es allí donde Dios sana no solamente la lepra del alma, sino la lepra de la piel de un hombre llamado Naamán. Lo mismo quiere hacer Dios contigo en este día. No solamente quiere sanar tu alma, Él quiere sanar tu cuerpo. Él quiere hacerte libre de toda enfermedad y de toda dolencia. Y que tú seas un hombre y una mujer llena del poder de Dios en tu vida para cumplir el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra. Padre, te doy gracias en esta hora. Pido tu bendición sobre todos aquellos que nos ven. Oro, Dios Todopoderoso, para que tú limpies nuestra alma, así como limpias nuestro cuerpo. Que te lleves toda enfermedad del alma de esas personas que hoy me ven, pero que también hagas un milagro en aquellos que están enfermos. Y el poderoso nombre de Jesús traiga sanidad divina sobre esos cuerpos atados y oprimidos por la enfermedad. Pero aquellos que también en su alma se sienten enfermos, encadenados, esclavizados, Señor. Oro para que un milagro espiritual ocurra en ellos, como también un milagro físico en sus cuerpos. Te doy muchas gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús, bendigo esta audiencia y que su paz y tu bendición sea sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Espero que esta palabra haya edificado tu vida y que haya sido de gran bendición para ti y todos los tuyos. Recuerda que nos vemos en un próximo programa.